Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Ojalá siempre fuera todo tan sencillo. Bienvenido, bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías, autor y apologista cristiano. Hoy, el Dr. Zacarías nos hablará sobre la vida del patriarca Jacob y la triste crianza que le llevó a tantos problemas en su vida. ¿Qué ocurrió? Escuchemos la primera parte del mensaje titulado Criado para correr. Leamos Génesis 25, versículo 19. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Ojalá siempre fuera todo tan sencillo. Las cosas no siempre suceden así. Recuerde, un motivo histórico está a punto de ser desarrollado aquí. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor, y Él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en el seno de Rebeca había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo, y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A éste lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A éste lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú, porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob. He titulado este mensaje Criado para correr, porque veo en Jacob todos los ingredientes que se derramaron en su juventud y que le hicieron huir durante la mayor parte de su vida. Un bebé es una entidad muy frágil. Es una vida muy joven, una entidad muy, muy frágil. A menudo me pregunto si nuestros seres humanos hoy en día, que en el nombre del humanismo están literalmente abortando millones de bebés, si algún día conoceremos en este mundo las vidas que hemos apagado y las grandes posibilidades que pudimos haber tenido mientras estas realidades se extinguieron debido al egocentrismo humano. La Biblia dice que había 2 bebés en el vientre de su madre, y Dios dice, 2 naciones hay en tu seno. Dios puede ver el final desde el comienzo y ver toda la potencialidad y la realidad tejida en esta vida. Y ahora nosotros, con todos nuestros desarrollos tecnológicos, estamos apagando estas potencialidades de modo que ya no existe la realidad para millones de ellas. Ni siquiera sé si podamos explicar lo que le estamos haciendo a la humanidad. Un ser humano es una entidad distintiva, creado a la imagen de Dios. Es una entidad única. Esa es la razón por la que creo que todos somos tan diferentes. Nadie es duplicado del otro. Así que cuando nuestra alabanza se unifica corporativamente para ser enviada hacia Dios en nuestras personalidades y en nuestro servicio a Él, no es una especie de voz al unísono la que se eleva, sino que es una sinfonía masiva la que se eleva delante de Dios. Esto se debe a que en nuestras vidas hay un complemento de unos hacia otros. Uno de mis autores favoritos es un inglés llamado F. W. Boreham. Él pasó la mayor parte de su vida ministrando en Australia y Nueva Zelanda. Este hombre escribió más de 50 libros de ensayos. Es uno de los escritores más distinguidos del siglo pasado. Y si usted puede conseguir alguno de sus libros, ahí donde venden libros usados, cómprelo. Y si no desea quedarse con él, mándemelo a mí.
A mí me encantaría pagarle un precio razonable según a cuánto lo haya comprado. Era un escritor brillante. Él tiene un ensayo llamado La espada de Salomón. Escuche lo que él dice. Grande era la sabiduría de Salomón, porque él demostró un día más vívida y dramáticamente de lo que había sido demostrado antes, la completa falta de fiabilidad de las matemáticas en los altos planos de la experiencia humana. Supongo que hay un sentido en el que 2 veces 1 es 2, un sentido en el que 2 y 2 son 4, un sentido en el que muchas otras proposiciones de esta clase no son parcialmente, sino completamente verdaderas. Es difícil ver cuántos mercantes, contadores y otras personas excelentes y de buenas intenciones podrían regresar a sus escritorios para contar casas, y en su fe en esas conclusiones aritméticas fue profundamente sacudida. Me apresuro a decir, por tanto, que existe un plano de libros de contabilidad en el que estas preposiciones son aproximadamente cuerdas. Pero si usted se eleva de ese plano a uno más alto, se dará cuenta enseguida de que son completamente insostenibles. No simplifican el trabajo. Salomón lo demuestra en la puerta de la ciudad de una vez y para siempre. Obviamente, no es cierto que mitad de bebé más mitad de bebé hacen un bebé. La espada hace su trabajo mortal. Permitan que ésta divida al bebé en 2 partes, y mitad de bebé más mitad de bebé representarán solamente una sombría y espantosa burla de niño. 2 mitades de bebé no forman un bebé. En este plano más alto del sentimiento y la experiencia humana, las leyes de las matemáticas colapsan completamente. Cuando, por ejemplo, un hombre distribuye sus riquezas entre sus hijos y le da a cada uno una parte, pero cuando una mujer distribuye amor entre sus hijos, ella entrega todo a cada uno de ellos. No creo que ningún hombre que alguna vez se haya enamorado será persuadido de que 1 y 1 son solamente 2. Él la mira y siente que 1 más 1 debería ser 1.000.000. No creo que ninguna pareja feliz en el dulce refugio que han llegado a ser para un niño pequeño jamás será convencida de que 2 y 1 solo son 3. La vida se ha enriquecido 1000 veces por la adición de aquel pequeño. Y tengo la certeza de que ningún par de brazos que se aferra y protege a su tesoro, cuando éste le es arrebatado, encontrará consuelo en la convicción de que 3 menos 1 es 2. En la gran crisis de la vida, la fe y figura de una persona se quebranta sin esperanza. Hay todo un mundo encerrado en un niño pequeño. Y hay al menos 2 razones por ello, aparte del hecho de que un hijo fue creado a imagen de Dios. Póngame mucha atención ahora. Un hijo tiene la tremenda capacidad de creer. Es casi como una pizarra en blanco, una tabla rasa, como lo llaman. Es una pizarra abierta en la que usted puede escribir y grabar en contenido y la extensión de lo que este niño puede creer. Esa es la razón por la que usted aprende más sobre la vida observando a un niño de lo que jamás podrá aprender leyendo los libros de texto de los filósofos. Mi pequeño hijo, Natán, estaba un día jugando con un globo en la sala, un globo de helio, y él lo soltaba y el globo se iba al techo. Él disfrutaba eso. Luego él se subía en el sillón y lo volvía a bajar. A él le gustaba eso, así que lo hacía una y otra vez. Dejaba ir al globo hasta que subía al techo, se paraba en el sillón, tomaba el hilo y lo volvía a bajar. Él hizo eso unas 20 o 30 veces. G.K. Chesterton dijo alguna vez, parte de la belleza infinita de Dios se manifiesta en un niño pequeño por su inmensa capacidad de exaltarse en lo monótono. Piensa en ello. Parte de la belleza infinita de Dios se manifiesta en un niño pequeño por su inmensa capacidad de exaltarse en lo monótono.
disfrutar hacer la misma cosa una y otra vez. ¿Qué dice un niño cuando usted lo carga y lo lanza al aire? ¡Otra vez! Lo levanta y lo lanza al aire. ¡Otra vez! Y este niño piensa que estas manos pueden seguir haciéndolo una y otra vez. El Señor le dice al sol cada mañana, otra vez. Dios le dice a la luna todas las noches, otra vez. En esa acción repetitiva de Dios, Él puede exaltarse en ella. Y Natán estaba divirtiéndose muchísimo enviando el globo al techo, saltando al sofá y volviéndola a bajar. Y él fue al jardín de la casa y dejó ir al globo. De repente él vio cómo éste desaparecía en el cielo. Él hizo una pausa y se dio cuenta que no había sillón en la sala lo suficientemente grande como para volverlo a bajar. Y mientras él estalló en un llanto incontrolable, como si el milenio hubiese sido cancelado, yo salí de la casa y lo vi llorar, con sus ojos puestos en el globo. Y cuando él me vio llegar y vio como yo también miraba a ese globo, él me miró a los ojos y de repente aplaudió y dijo, «Papi, ya sé, la próxima vez que te subas en un avión me lo puedes traer». La capacidad de maravillarse, la capacidad de creer. Pero no solo está la capacidad de creer y la capacidad de maravillarse, también está la capacidad de causar un impacto y tener un efecto en las personas. He conocido a hombres de gran poder y riqueza que entregaron sus vidas a Cristo debido a sus nietos, 6, 7, 8 años de edad. Perdone que comparta esta ilustración personal y luego quiero entrar en el plato fuerte de este mensaje. Todo este trasfondo es muy importante para demostrar cómo estas vidas fueron moldeadas. Hace muchos años, creo que fue en 1977, nuestra hija mayor, Sara, ni siquiera tenía 2 años. Y estábamos cruzando la frontera de Jordania para entrar en Israel. Y alguien me dijo que uno podría quedarse ahí todo el día porque examinaron mi pasaporte. Me hicieron preguntas sobre toda clase de cosas de todos los países en los que había estado en ese año, y la seguridad era muy pesada. De hecho, en la frontera de Jordania uno solo podía llevar las maletas hasta la mitad del puente Al-Anbi y tenía que dejarlas ahí. El portero israelí caminaba la mitad del puente de Al-Anbi, recogía sus maletas y las llevaba al territorio israelí. Así que Sara, Margie y yo estábamos en este tour de 15 países, viajando por 48 semanas, y estábamos cansados. Ahora, Sara estaba a punto de ser rodeada por soldados armados por primera vez en su vida, y caminamos al puesto de migración y estábamos rodeados de soldados israelíes, todos con sus ametralladoras en mano. Y ahí había un tremendo sentimiento sombrío. No sabía qué tanto decirle a mi hija y qué no decirle. Decidí no decir nada. Estaba respondiendo las preguntas al oficial de migración cuando llegó mi turno. Yo no sabía que ella había fijado su mirada en uno de los soldados israelíes que estaba ahí. Tenían un concurso de miradas. De repente, hubo silencio profundo en toda la habitación, cuando su vocecita chillona se hizo oír y le dijo a este soldado, «Disculpe, señor, ¿tiene goma de mascar?» ¿Sabe? Era como si la guerra hubiese hecho una pausa por un minuto. Y ella tiene una adorable complexión trigueña. Y no sé si este soldado pensó en sus hijos allá en su casa o qué, pero todos miraban hacia él. Y este robusto soldado israelí, con bigotes, miró a uno de sus compañeros ahí, tomó su ametralladora, la puso en la mesa, fue donde estaba Sara, se puso de rodillas, la cargó y se la llevó a un baño. Regresó unos 2 o 3 minutos después con uno de sus brazos alrededor de ella. Su mano izquierda sostenía 3 vasos de limonada, uno para ella, uno para mi esposa y otro para mí. Salimos de ahí en 25 minutos. Él nos subió en su jeep y nos llevó a la parada de taxis. Sara se hizo su buena obra del año con solo una pregunta. El poder de un niño pequeño.
Ahora, regresando al contexto, usted no puede dividir a un ser humano como se divide una cantidad. Una hogaza de pan es una cantidad. Un ser humano es una entidad. Usted no puede destrozar a un ser humano y todavía mantenerlo con su distinción humana. Número 2. El niño tiene una inmensa capacidad para la fe y para creer, de modo que uno puede tallar esas enseñanzas en sus corazones y en sus conciencias. Número 3. Ellos tienen una tremenda capacidad de causar un impacto en aquellos que están a su alrededor. Si todo esto es verdad, y virtualmente va más allá de cualquier debate, por favor, dése cuenta de las equivocaciones que se cometieron en esta familia y que se convirtieron en las razones por las que Jacob pasó huyendo la mayor parte de su vida. Equivocación número 1. Había un favoritismo en esa familia. La madre lo favoreció a Jacob y el padre favorecía a Esaú. Debido a que Esaú era un hombre de campo abierto, pero Jacob era un joven hogareño, su madre lo amaba. El padre amaba al cazador de Esaú. Ellos trataron de hacer lo que Salomón dijo que jamás podría hacerse. Uno no puede poner una espada entre un ser humano y partirlo en dos. Y amigo, amiga, hay más de una manera para atravesar una espada a través de su corazón. Usted no tiene que hacerlo literalmente. Usted puede destrozar y estropear emocionalmente a un individuo. Me gustaría que sepa que por más influyentes que algunos de nosotros seamos hoy en día, puede que carguemos con cicatrices durante la mayor parte de nuestra vida adulta, debido a la manera en la que fuimos criados. Es vitalmente importante lo que sus hijos escuchan que usted les dice. Es vitalmente importante cómo sus hijos escuchan que ustedes, padre y madre, se tratan el uno al otro. Usted escucha casi todos los testimonios. Usted escucha casi todos los testimonios de una vida que ha sido arruinada. En algún punto del pasado, en el subconsciente de esa mente, usted escuchará a alguien decir, durante mi niñez, para bien o para mal, me sentí rechazado, me sentí destrozado, o de alguna manera sentí que me hicieron daño. Pero sabe, podemos ser profundamente hipócritas, y con el riesgo de ser demasiado franco con usted, creo que sería lo suficientemente sincero decirle que al menos 12 o 20 veces por semana o más, siento los brazos de mi esposa alrededor de mí y le escucho decirme, realmente te amo. Y muchas veces ella me dice, me encanta escucharte decir que me amas. Nosotros los varones somos demasiado orgullosos para admitirlo. Somos demasiado orgullosos para decirle al mundo que anhelamos sentir esos brazos a nuestro alrededor, que anhelamos escuchar las palabras, te amo. Y desde el mismo momento que somos niños, necesitamos desesperadamente esa pertenencia. ¿Cómo se sentiría usted si supiera que tiene un hermano a quien su padre lo prefirió antes que a usted? ¿O que tuviera un hermano o una hermana a quien su madre prefirió antes que a usted? Había un proceso en el que el corazón era destrozado, y quizá ya es hora para que nosotros, si todavía no hemos aprendido a ser comunicativos de este afecto por nuestros hijos, que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿por qué es así? Jacob fue criado, y no estoy diciendo que haya habido ninguna intención obviamente presente, pero el hecho es que se nos dice claramente que uno amaba a un hijo y la otra amaba al otro hijo. Y había un desmoronamiento gradual entre los dos. Hubo una segunda equivocación que se cometió en ese hogar. No había comunicación clara. He deducido esto a partir de al menos 2 declaraciones un poco remotas. En Génesis capítulo 26, versículo 34, leemos que Esaú se casó con una mujer pagana. En Génesis capítulo 28, leemos cómo Rebeca le dijo a Jacob que saliera del hogar para buscar una esposa de entre su propio pueblo. Debido a la pureza de su adoración religiosa,
Ella no quería que él se casara con una pareja pagana. Y de repente leemos estas palabras. Entonces Esaú se dio cuenta de la antipatía de su padre por las cananeas. Entonces se dio cuenta, pero ya era demasiado tarde. Y nuevamente le digo, particularmente en ciertas culturas, yo fui criado en una cultura en la que nadie me dijo jamás algunas cosas sobre la sexualidad humana o el matrimonio. Incluso, hasta el mismo día en que me casé, ningún adulto de mi cultura se sentó conmigo y me dijo, mira, quiero hablarte sobre el matrimonio, cómo relacionarte con tu esposa, cómo amar de verdad a una mujer con la que te has comprometido. Nadie nunca me habló sobre eso. Ahora, la razón por la que nadie lo hizo era muy definida, y es que yo fui criado en una cultura donde había una universidad del sentimiento. Toda la cultura creía en una rectitud moral hasta cierto punto. Yo nunca hubiese soñado con una relación ilícita con otra persona. Yo lo sabía por la fuerza de la cultura. Yo sabía que eso estaba mal. Y muchas de las cosas que recogí casi subliminalmente entraron en mi mente porque la cultura creía eso. Eso ya no es verdad en ninguna cultura en el mundo debido a la fuerza de lo que la televisión está enseñándoles a nuestros hijos. Toda clase de cosas malas. Es imperativo, por lo tanto, que nos comuniquemos claramente con nuestros hijos en términos que ellos comprendan. Cuando veo el hogar de Isaac y Rebeca, no estoy seguro si estos problemas se abordaron de manera específica. Había un favoritismo que causó destrozos. No había comunicación, lo que causó falsas señales. Y en tercer lugar, se practicaba el engaño en la familia y por lo tanto eso fue imitado por los hijos. ¿Recuerda la vez que Isaac mintió sobre su esposa y dijo, ella no es mi esposa, es mi hermana? ¿De dónde cree usted que Isaac heredó eso? Él lo heredó de su padre. Y ahora Rebeca le está diciendo a Jacob, anda y finge ser tu hermano. Te daré una piel para que Isaac en su ceguera te sienta y piense que tú eres Esaú. Cocinaré los alimentos de modo que él piense que Esaú regresó de la cacería. Ella le está enseñando a ser un engañador. Tengo un amigo evangelista que tiene un puesto en una escuela de bachillerato como miembro de la junta directiva. Y el director le dijo un día a mi amigo que tenían un problema en su escuela porque un joven estaba robando constantemente. Así que decidieron llamar al padre de este joven. Y cuando el padre llegó, el director le dijo, mire, quiero decirle que esto es pequeño por ahora, pero hay señales de que esto llegará a convertirse en un gran problema. Su hijo, en verdad, se está convirtiendo en un ladrón. Y el padre dijo, ¿qué clase de cosas está robando? El director respondió, él roba papel, bolígrafos, útiles escolares, él roba cosas de la oficina. Y el padre lo miró con disgusto y dijo, no sé por qué él haría eso. Yo podría traerle de mi trabajo todos los bolígrafos, lápices y papel que él quisiera. ¿Por qué está robando? Y tan pronto como él dijo eso, se autocondenó. Él dijo, sé que mi hijo está creciendo y está convirtiéndose en un hombre como yo. Gracias por sintonizar el programa de hoy. Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar a los creyentes a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia.